Muy buenas a todas, bienvenidas y bienvenidos otra tarde, otra noche más, como digo siempre, cuando carajo nos estéis escuchando, a nuestro programa de podcast Master Ex Máquina. Y como siempre tengo al otro lado de la pantalla, al otro lado de esa ancha Castilla, a mi querido colega Álvaro. Broda, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Buenas, Ricky, aquí Álvaro comentando. Y sí, una vez más aquí, una semana más. Esto empieza a funcionar, ¿no? Como decíamos justo antes, que se había comentado en Shadowlands, siempre hablamos de Shadowlands, que 10 podcasts era la medida buena de saber si La, el podcast era serio. Nos queda uno la, más. la medida mínima decente de, oye, de esta gente se lo está tomando a coñita o lo está haciendo guay. No, parece ser que ya nos acercamos a la cifra de los 10 y, esto empieza a ponerse interesante y serio. Sí, sí, efectivamente, ya estamos hablando de cositas un poco más... Para seguir, bueno, pues subiendo un poco más el nivel. Ay, qué ganas, la verdad yo tengo ganas ya de, no sé, de seguir avanzando y que vayamos metiendo esas cositas que estamos hablando, la verdad. Sí, yo Sí, sí. también. Tengo muchas ganas, sobre todo eso, de ese calendario, ese timing un poco que Sí. nos hemos marcado para organizarlos. Y yo creo que va a ser fantástico. Yo creo que ya nos va a ayudar a centrar un poco más. Hasta ahora hemos hecho, yo que sé, un poco lo que nos había ido apeteciendo. Y ahora, siguiendo dentro de esa misma dinámica, por lo menos vamos a entender un poco más estructurado el asunto, ¿no te parece a ti? Sí, a ver, o sea, en términos vitales de gente famosa, ahora mismo el podcast se ha ido al viaje a la India que le cambia la vida y estamos en ese proceso de volver y ya ser personas nuevas. Bueno, pues eso, básicamente. Namaste. Namaste. No empezamos con Namaste, que si no esto termina siendo el programa de Buenafuente y Andreu con el Samante. Buah, Pero por bueno. favor. Acabaremos jugando a Words. Si no jugamos a Words, no es un buen programa. Ay, me encanta, sí, sí, sí. Además, la han Como me vuelto a gusta. sacar hace poco, pero bueno, Sí, simplemente ese detallito. estoy viciando. Ay, ¿qué tal la semana, por cierto? Ya que siempre venimos a contar nuestras mierdas, pues ya que estamos. Bueno, tío, pues mira, ha sido de esas semanas que han sido como muy largas, pero a la vez muy cortas, porque se me ha hecho eterna con todo el curro y demás, pero luego cuando me he querido dar cuenta estábamos otra vez grabando, o sea que ni tan mal. Ahora ya de vuelta de fin de semana, con la parte rolera de momento tranquila hasta hoy que jugamos. Y Sí. bueno, pues planteándome a ver qué más cositas puedo hacer. Le he propuesto a la gente del laboratorio que si quieren jugar a lo mejor de vez en cuando y demás, que ya habíamos jugado alguna partida antes de verano y demás, pues les he propuesto a ver si quieren vuelta, os he propuesto a vosotros si queréis jugar Shadow Shots así cada X tiempo y de forma un poco irregular. Tenemos ya por fin el PDF de la preventa de De Eso esos Terrorista, terroristas. que Dios mío, ayer lo estuvimos mirando Ujú. juntos y gente, es una maravilla, ¿eh? O sea, el trabajo que han hecho, totalmente impecable. A mí, además, en cuanto lo hablábamos y te enseñaba yo, por ejemplo, sin spoilearte, porque tengo bastante de sus níguras que me gustaría dirigirte y tal, que había algunas ilustraciones buenas y tal. Pero es que para mí, Esos Terroristas es así el libro en el que Marlock ha dicho: venga, hasta luego. No sé, me encanta. Tal cual, o sea, Marlock siempre se ha caracterizado porque todos los productos que yo le conozco desde que trabaja con Shadowlands y demás, no sé qué cosas habrá hecho antes, ¿no? Pero yo todo lo que le he seguido, que es desde que empezó a trabajar, o sea, es todo maravilloso, pero esto ha sido un pollazo en la mesa, como no se había dado un pollazo en la mesa desde hace 30 años. Unos buenos pollazos en la mesa. Así que enhorabuena a todo el equipo y demás Sí. porque lo habéis hecho fantástico y ahora tenemos muchísimas ganas de leerlo. Yo ya empecé un poquito anoche Ujú. y una maravilla, ¿eh? Y ganas de jugarlo, Más de traerlo a sencillo que mí. Mago. Más sencillo que me hago, bastante más. Se puede jugar a eso. Sí, tal cual se puede jugar y no pierdes cordura por intentar entenderlo. Pues a ver si de aquí a no mucho echamos, aunque sea. Hombre, con todo lo que tenemos va a ser complicado hacer una campaña. Pero bueno, si jugamos cualquier one shot o para empezar a ver cómo funciona bien ya en mesa. Yo, mira, por ejemplo, me parece muy acertada la decisión de que la preventa venga con 3 Shadow Shots Sí. escritos por Abraham Castro Cero, que luego además se van a complementar con más hasta otros 5, en total 8, a lo largo de la suscripción de Shadow Shots. Los van a ir sacando mensualmente para suscriptores de nivel aventurero o más, me parece. Y luego eso se va a recoger todo en una campaña episódica de historias más allá del velo, creo que se llama. Y me parece una idea magnífica, sobre todo eso. Yo que siempre soy de tirar a cosas publicadas para asegurarme bien el tono, cómo se hacen esas cosas y que nunca he dirigido nada de investigación,
yo creo que me va a venir fenomenal que no sean campañas gordas, sino que sean eso, cositas episódicas de 2-3 sesiones como mucho que acabas jugando, para hacerte a la idea general y ver cómo se lleva y, buah, yo estoy con muchísimas ganas. Sí, o sea, además, no sé, la línea de esos terroristas, bueno, creo que ya lo estuvimos hablando, pero es que, no sé, han llegado y ya tienen como muy pensado todo lo que van a hacer y cómo lo van a ir sacando, y está todo muy bien y muy estructurado, o sea que genial. Dicho Se lo nota el cual, cariño. señor, Hablando de líneas, vamos a ponernos con la nuestra. ¿Te parece si le hacemos un resumen rápido a la gente de la idea que tenemos para a partir de sí, ahora nos arrancamos con lo que les traemos ahora a partir de ahora? efectivamente. Cuéntanos, por favor, Vale, ilustra. pues en términos, porque no va a ir por mes, sino por semana, digamos de la 1 a la 4. Ahora Ujú. mismo estaríamos en semana 1. Vamos a hacer el podcast sobre, digamos, un poco más, si no teoría de rolera, sobre algunos libros, ir comentándolos, por ejemplo, lo que hicimos de Juega Sucio, de John Wick. También volveremos seguramente a él. Y hoy, además, lo que traemos, amigo, ¿cómo se llama? The Es Return. otro tremendo libro que yo tengo por aquí impreso. Es el Return of the Lazy Dungeon Master. Se nota mi perfecto inglés. Que es eso, el retorno del Dungeon Master vago, porque este ya era un libro que había aparecido, pero su autor, que es Sly Flourish, ha publicado hace unos años una reedición, un retrabajo de este libro que ya había publicado anteriormente con otra maquetación y con otras ideas más frescas y ya con la quinta edición de D&D encima de la mesa, que es Sí. un cambio de paradigma en todo lo diré, en la, Sistema de 20, ¿no? efectivamente, sí, y ya también, pues eso, un poco en el panorama rolero. Sí. Era, joder, la Ah. palabra que buscaba. Además, bueno, a ver, o sea, lo que traemos, o sea, esto está pensado sobre todo para quinta, pero vale para, en principio, cualquier juego de rol. Sí, Y lo que vamos a ir comentando, por su nombre se puede entender un poco, ¿no? Que es cómo preparar un poco partidas sin gastar demasiado tiempo, digamos. sí, porque por desgracia es una cosa que no nos sobra a Sí, nadie. Entre que quieres jugar muchas campañas o quieres dirigir muchas campañas, más bien en este caso, y luego la vida que se dedica a fastidiarte y a quitarte todo el tiempo de ocio posible, al final acabas teniendo lo mínimo y quieres aprovechar de ese tiempo que tienes lo máximo, ¿no? a mí es curioso porque me daba miedo después de la universidad decir, ya no voy a jugar al rol prácticamente o va a costar mucho. Y es que ahora, literalmente, tengo más cosas de las que. Como, no sé cómo se dice la frase esa de estás tragando más de lo que puedes o algo así. Pero es eso, es que no puedo, tengo demasiadas cosas. Estás mordiendo más de lo que puedes tragar. Eso es, esa frase. Y sí, o sea, por lo menos este año está siendo, en cuanto a rol, una locura. O sea, una locura, imposible. Entonces, este libro a mí me viene muy bien personalmente, o sea, me encanta que podamos hablar de él, pero estoy seguro de que a la gente también le puede interesar mucho. Dicho lo cual, pasamos a semana 2. Ricky, ¿qué te vamos a traer la semana 2? Las semanas 2 vamos a traer por lo general contenido específico de algún juego concreto, ¿no? Queremos hacer alguna review por lo general de algo que nos hayamos comprado o algún material que estemos muy a la espera y comentaremos ese tipo de novedades, ¿no? A mí me parece que también es una sección chula, igual que cuando podamos a lo mejor comentar Mago Jaja algún día que lo entendamos, Sí. o tú nos quieres traer de Génesis porque me enseñaste así el otro día un poco por encima y me pareció una auténtica pasada, aunque sea ya solo por la maquetación merece la pena. Sí, hombre, yo por lo menos ahora tengo ahí la recámara de Genesis, tengo Blades in the Dark, tengo Cthulhu Septima, cosa que no me da tiempo a leer, Tenemos compro más de lo que demasiadas. leo. Pero bueno, como va a ser una sección que va a ser mensual al Sí, final, da pues tiempo. vamos a tener tiempo para preparar. Después, luego la idea que tenemos en semana Semana 3 3. es volver otra vez a hacer comentarios pues de este tipo de teoría rolera, entre comillas, pues eso, volveremos al John Wick, seguiremos con este retorno del Dungeon Master vago, que tenemos idea de hacerlo, no sé si completo, pero por lo menos una gran cantidad de partes, porque nos parece un libro súper interesante que compartir con vosotros y comentar. ¿Y qué traeremos en la cuarta semana? El colofón final. Las cosas especiales. Uf, ¿qué entiendes por cosas especiales, tío guapo? Por ejemplo, la tremenda entrevista que hicimos a mi tocayo, Álvaro. Ujú.
Una maravilla. Que vamos, nos ha dado, o sea, ese vídeo ahora mismo está en 147 visitas en YouTube, es lo que más tenemos, es nuestra joyita y es un orgullazo y nos lo pasamos súper bien. Sí, 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 totalmente. Fue muy divertido además. Viene muy bien además hacer de vez en cuando estas cosas. Yo creo que una vez al mes más o menos también, sea una entrevista o bueno, básicamente puede ser, mira, ya lo he dicho, Eh, puede ser cualquier cosa que salga un poco más de la tónica habitual. Ujú, eso desde luego. Por ejemplo, también podría entrar ahí algo que estamos moviendo ya en redes sociales, que es la resolución de preguntas, que Ahí. hemos puesto unos cuantos tweets. Bueno, los ha puesto aquí el Mazmorro, que es el que suele llevar más Twitter. Y nada, ahí podéis dejarnos en esos hilos cualquier pregunta para que algún día hagamos, bueno, pues nosotros aquí hablando de lo que nos habéis preguntado, que pensamos que puede ser la respuesta, que no hay una concreta seguramente a la mitad de las preguntas, pero hablaremos un poco sobre ello. Os daremos nuestra humilde opinión dentro de lo que se pueda. Sí. Y bueno, Y dicho esto, habrá que empezar, que hoy decíamos que 30 o 40 minutos, que había que empezar a llevar eso bien y me da a mí que ¿cuántos no. llevamos ya? 15 probablemente. No, 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 llevamos. Quitando la intro en la que nadie nos ve, pero estamos bailando como imbéciles, diría que 11 minutos. Ah, bueno, ni tan mal, ni tan mal. Bueno, pues venga, vamos a lanzarnos de lleno. Álvaro, ¿a ti qué te parece? O sea, vamos a empezar con el primer capítulo. Este libro, la verdad, lo bueno que tiene, o por lo menos lo interesante que me parece a mí, os compartiremos el enlace para que podáis pillároslo. Me parece que lo mejor que tiene es que la filosofía que él dice y que habla de invertir poco tiempo, también la lleva a la propia escritura del libro, que Sí. básicamente es ir siempre muy al grano, hacer checklist de absolutamente todo cada vez que te acaba un capítulo y demás, y para que te lo puedas leer en un momento. No son una cantidad de páginas exageradas y me ha parecido fantástica la filosofía esa de emplear cuanto menos tiempo en preparar grandes partidas, ¿no? Y lo que a ti te beneficia. Ese es como el mantra de este libro, ¿no? Sí. Además, eso sí hay que comentar que en principio no está en español, yo al menos tampoco lo he encontrado, que lo he estado echando un vistazo. Solo Que va, que está va. en la lengua de Shakespeare, como dicen los entendidos. Bueno, pero eso precisamente yo creo que nos beneficia un poco al podcast, ¿no? Que, por ejemplo, la gente que se lo quiera leer en Claro, inglés, perfecto, ahí lo tiene. Pero si hay alguien que es súper enemigo del inglés o súper enemiga, pues al final puede tener algo estas de. Sí. reviews que vamos a hacer nosotros. Perfecto, es que madre mía, es que, qué cerebro cósmico, de verdad. Dicho esto, el libro lo que pretende efectivamente es que no te tires 30.000 años para preparar una partida y que salgas ahí y juegues. No sé si en el primer capítulo, porque tengo algunas notas aquí en el otro ordenador. Si era ahí o en una pequeña introducción que hace al principio, habla de que en principio esa checklist principal que vamos a ver ahora, que es el capítulo 2 te debería servir para que en 15-30 minutos tú completes eso y tengas una sesión de unas 4 horas. Efectivamente. Que así en términos Es. absolutos es una puta locura. Porque al final invertir 30 minutos de tu tiempo no te supone nada, es un rato después de comer Y y, si llega, y y si llega. claro, y te da para jugar una sesión completa. De hecho, fíjate, a mí me parece interesante, una de las... ha hecho varias encuestas este chico a la hora de cuando escribió el libro y demás para ver cómo lo tenía que enfocar. Entonces, hizo una entrevista, vamos, hizo una encuesta en la que respondieron más de 6.000 personas y entonces dirige la mayor cantidad de tiempo, o sea, suele por lo general la mayor cantidad de gente le dedica unas 2 horas a preparar una partida de unas 4 horas más o menos, que es lo que vienen a durar la mayor parte de las sesiones, ¿no? Pero es que, por ejemplo, en torno a 4, incluso más de 4 horas, ya suma al 22% del tiempo de preparación. Que claro, al final yo lo reconozco, es lo que hago yo. O sea, yo me dedico horas y horas y horas y horas la misma tarde de la partida a preparar y a tener la seguridad de eso. Yo. Que a mí me funciona, pero no todo el mundo puede tener ese tiempo, No, claro. claro. Yo varío entre estar 4 o 32.000 horas preparando o no preparar absolutamente nada.
Claro, pero por ejemplo, a lo mejor a ti te funciona el no preparar absolutamente nada porque previamente, en días anteriores o en semanas anteriores, has dedicado muchísima cantidad de horas ya y es un background que ya llevas. Sí, o sea, bueno, ahora comentaremos un poco yo creo que también cómo funcionamos nosotros. Ujú, Pero, a ver, ahora sí, ahora sí. La cosa es que, por ejemplo, y esto en realidad viene mucho, y este libro hubiese sido de mucha ayuda cuando hace 3 años o así estábamos jugando a esta gran campaña de MDT, en la que ujú, me llevó una cantidad de horas absurda, muchas veces, hilar todo. Intenté hacer un mundo demasiado amplio, sin conocer, porque era la primera gran crónica que yo hacía de vampiro. Demasiadas cosas, me metía demasiado. Y yo veía que eso era un pozo de horas en el que no avanzaba porque quería tener muy pensado todo. Era básicamente como crear toda la sociedad vampírica que ujú. había. Y era como, madre mía, además quería que fuese global, en fin. Quería una cosa que era como, no, no se puede hacer esto, a menos que dediques muchísimo tiempo. Y se dedicaba, yo veía que no avanzaba mucho. ¿Qué pasa? Que eso me llevaba a muchas veces gastar mucho tiempo en preparar el mundo y cosas así. Y no centrarme tanto en lo que tenían los jugadores enfrente o dentro de poco tiempo. Y luego cuando tenía que preparar la partida, me acuerdo que hay veces que llegaban los chavales a casa y era como, espérate, que no sé qué vamos a hacer hoy. Y a veces Claro, le habías... tiraba directamente con la última sesión, digo, ya improvisaré algo. Y otra vez decía, un segundo, que tengo que terminar de detallar esto. Y era, yo me metía en mi habitación 10 minutos y decía, vale, ¿de qué vamos a hacer la partida, güey? Terrible, terrible. Y lo peor es que algunas funcionaban bien, o sea, a mí eso me ha dado mucho background, o sea, bueno, mucho bagaje, mejor dicho, Ujú, de saber improvisar. claro. O sea, que yo estoy muy Ya. contento por ese lado. Pero es cierto que a veces harían partidas que eran una chustada, pero como un camión, evidentemente. Pero era mucho estrés, era al final la cosa de decir, hostia, gasto mucho tiempo, no avanzo, no sé cómo, no sabía cómo enfocarlo, ¿no? Entonces, este libro es muy bueno para eso. Claro, porque precisamente si tú hace 3 años hubieras tenido este mantra que vamos a, si lo puedo, incluso lo pondré por aquí, ¿no? De prepara lo que beneficie tus Sí, partidas y omite lo que no. Ese es efectivamente. el mantra oficial de este libro y es lo que tenemos que tatuarnos a fuego en la piel. Probablemente no le hubieras dedicado tantísima cantidad de tiempo al world building que hiciste y Exactamente. te hubieras tenido a lo mejor un plot un poquito más o sea, más sin delinear o un poquito más ligero y hubieras dedicado a enfocarte un poquito más precisamente en lo que dices, en esa partida, en esos 10 minutos que tú preparabas antes justo lo que iban a hacer y que a veces te daba partidas muy buenas y que te daba, pues eso, te tenías que poner a conducir básicamente sin saber por dónde ibas a ir ni a dónde querías llegar. Y es verdad que te ha dado mucho, como dices, mucho bagaje, te ha dado mucha mano y mucho culo en la silla, pero es verdad que a lo mejor, como dices, si alguna vez te salían partidas chustas, te dejaba con esa sensación agridulce, ¿no? Sí. Hombre, ya no tanto por mí, que también, pero sobre todo por los jugadores, que era como, joder. Claro. Pero sí, o sea, este mantra, como dices, es que, o sea, realmente es lo que tienes que hacer. O sea, ya está, es simplemente céntrate en qué van a hacer tus jugadores. ¿Qué es lo Mm. próximo? Sí, en Lo... poner el foco en la sesión siguiente, ya está. O Sí, sea, evidentemente tienes que tener un poco claro todo el esquema general y demás, y hablaremos en algún punto de cómo preparar una campaña de forma vaga y de forma ligera y poco estructurada para que luego puedas ir avanzando, pero el foco tiene que estar en la siguiente sesión, que es la que tienes inminente y es en sí, a la que tú tienes que intentar enganchar a los jugadores para que te vengan a la de después. sí. Bueno, yo aquí incluso también animaría, que es un poco como estoy funcionando yo ahora, es si tu partida también depende, si es una aventura, pues digamos esa aventura como tal, si no es muy larga, si no, como una crónica yo la divido por capítulos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ahora Ujú, lo que yo intento preparar siempre es el siguiente capítulo, preparé toda la parte en la que están ahora, llevamos creo que 5 o 6 sesiones, que son cortitas porque muchas veces no tenemos mucho tiempo. Pero realmente yo, desde que preparé ya eso, hay cosas que me han ido cambiando, han ido surgiendo conforme ellos jugaban. Pero es básicamente sentarme un ratito antes de las partidas o el día de antes, retocar unas cuantas cosas y tirando. O sea, realmente no tengo que tocatear mucho. O sea, claro. las sesiones prácticamente podrían no preparármelas ya, sabiendo Ya, eso lo es que una preparé en su gozada. momento para el capítulo. Claro, como mucho lo que dices tú, dar un repaso general a dónde está la situación ahora mismo y hasta dónde quieres llegar, qué cosas pueden pasar y se acabó. Sí, Y para eso creo que nos va a venir fenomenal y para que la gente la conozca, la checklist de 6 pasos que viene en el capítulo siguiente, en el capítulo 2, ¿no? sí.
Esta checklist, como hemos dicho, es para que se hagan unos 15-30 minutos para una sesión de 4 horas. Está hecha para sesiones, no tanto para una campaña, sino que eso vendría en otro punto del libro que comentaríamos otro día. Ujú. Y bueno, esta checklist, amigo, realmente es que se centra en personajes, lugares, un poco las acciones que puede haber y poquitas cosas más. Pero bueno, vamos paso a paso si quieres y hablamos Sí. detalladamente de cada una. Claro, te iba a decir, vamos a aprovechar si quieres. Y como vamos a empezar también a revisar un poquito los capítulos del libro, básicamente te hacen ahora en este capítulo 2 una revisión rápida de la checklist y luego en los siguientes capítulos pone un Va, poco más el foco en cada una de esas partes de la checklist, ¿no? Pues yo te sí. iba a decir, si quieres, que ya, como vamos a hablar del primer paso hoy en Sí. detenimiento, pues empecemos la checklist, le demos el zoom a esto y luego ya terminamos y comentamos un poquito el resto de pasos por encima para darle coba en Vale, los siguientes vale, programas. sí. Pues el capítulo 3 del libro, que es la primera, justo el primer punto de la checklist, es, bueno, reviewing the characters, que realmente sería prepárate a los personajes jugadores. Eso es. En O sea, este porque caso. al final lo que viene a decir en este capítulo y lo que viene a dar es resaltar que el foco de la narrativa debe estar siempre, siempre, siempre en los personajes jugadores. Que sí es verdad que puede ocurrirnos en algunas ocasiones y es una cosa que deberíamos tener todos clara, pero muchas veces tienes una trama tan bien pensada, tan bien hilada, que te pones más en modo escritor que más en modo director y tu historia es perfecta y tienes tal, pero los que van a estar navegando a través de ellas son tus personajes, son los personajes que juegan, ¿no? Y los que importan realmente en esta trama son los personajes de los jugadores. Si no tienes enganchados jugadores que quieran venir semana tras semana, no tienes nada. Y tienes que, entonces, centrarte en ellos para darle unas motivaciones y que vengan tanto a los jugadores como a los personajes, ¿no? Y que disfruten, porque al final el objetivo es ese, que disfrutemos todos. Y es precioso, porque esto nos lleva a el programa de la semana pasada, Por ejemplo, de tipo de jugadores. Así que, si no lo habéis efectivamente. visto, miraoslo, aunque sea a 1 por 5, que es lo que suelo hacer yo muchas veces viendo los vídeos de YouTube, porque no me da la vida. Pero, Efectivamente. Buena técnica. pero sí, o sea, me gusta mucho porque no solamente te dice un consejo como, oye, tienes que saberte el nombre de los jugadores, que como, bueno, perdón, de los personajes, que es básico. Ujú. Aunque lo dice porque con el nombre muchas veces tú asocias ya quién es esa persona, o sea, qué está haciendo en este mundo y cuáles son sus objetivos y tal. Pero bueno, realmente hay una cosa que a mí me gustó mucho más de todo lo que habla aquí, que es centrarse también en que busca ese jugador en la mesa. Claro, Y claro, para claro, eso, precisamente. Para eso tenemos a colación el programa de la semana pasada, hmm, que es, como dice Álvaro, podéis escucharlo por favor y gracias y dejarnos vuestros likes y comentarios. Y precisamente, si tú conoces a los jugadores que tienes en la mesa y conoces a los personajes que llevan, vas a preparar enfocado a eso. Y entonces, por eso precisamente es el primer punto de la checklist, porque luego todo el resto de la preparación tiene que venir con el foco a los personajes jugadores. Entonces, vamos a revisar, como dices, sus nombres. Con una cosa tan sencilla como eso, ya nos hacemos a la idea ya recordamos un poco del sí. el arquetipo general al que pertenecen o el tipo de demás. Luego, por ejemplo, me gusta mucho la idea que propone aquí, que es tener tarjetitas pequeñas o notas en algún blog de notas sobre 4 cosas concretas, ¿no? Sí, no sé si esto lo tengo yo aquí apuntado, pero sí. Mira, si no lo tengo yo por aquí, lo que te dice, Los trasfondos, ¿no? A ver, eso las es, motivaciones. No sé si era y las exactamente eso, y la recompensas, recompensa. Ah, bueno, eso sí, es, hablaba un poco, en términos de D&D quinta, aquí habla un poco también de objetos mágicos, que es como un poco típico. claro. Pero bueno, si esto lo expandimos a cualquier juego, realmente sería simplemente recompensas. Claro, porque, por ejemplo, sí es verdad que en D&D, como tiene una gran cantidad de objetos mágicos, al final siempre te gusta llevar de esos, pero bueno, en otro tipo de juegos las recompensas pueden ser una buena relación con el príncipe de la ciudad, por ejemplo, o Mortis otro tipo 8. de cosas. Por ejemplo, Like si entendiste la referencia. todos likes, por favor. Entonces, te dice precisamente eso, ¿no? Que recuerdes siempre el nombre, el trasfondo del personaje, ¿no? Qué cosas le han pasado a lo largo de la vida,
un par de frases. Por ejemplo, el clásico de hablar sobre tu personaje Maddie, ¿no? Pues paladina de esta orden. Sí. Su maestra desapareció. Su marido está muerto. Su hija también desaparecida. Con esas 4 ideas principales ya sabemos un poco el foco, ¿no? Y hacia dónde va a querer ir Maddie, ¿no? Sus Sí. motivaciones, por ejemplo, cuéntame, es tu personaje, ¿qué motivaciones podríamos, por ejemplo, ponerle a Maddie? Bueno, a mí me gustó mucho poner, porque en la ficha de D&D hay un apartado, ¿no? En el que puedes poner como una frasecita o algo así, no sé cómo era exactamente, a la parte derecha Sí. está. Y ahí puse algo así como que necesito sentirme útil para los demás, ¿no? O sea, es una de las motivaciones más grandes que tiene Maddie, he sido la madre, digamos, de toda esta gente que ha estado en mi orfanato, todos estos son mis niños. Y los quiero y tengo que hacer yo todo por ellos. En plan, pues muy madre. Pero Claro, claro, también llega muy ya abnegada. sí, llega también la cosa de que se siente cada vez más mayor porque es una señora de 60 años. Entonces ella va siendo consciente de que, primero, que no va a estar ahí para siempre. Pero segundo, de que ya no puede hacer muchas cosas como las hacía antes. O al menos eso piensa ella. Entonces es como, tengo que seguir esforzándome para que no me dejen atrás. Claro. Y me parece muy bonito al final porque no deja de ser un punto dramático, ¿no? En plan de tengo que sentirme útil porque si no me siento útil es como languidecer en vida, ¿no? Y como estar ya muerta si no Sí. soy útil. Entonces eso le da luego mucho trasfondo y demás. Y al final a ti te da como director muchos sitios de donde tirar. Hmm. Y luego finalmente, pues eso, las recompensas, ¿no? Por ejemplo, para Maddie a lo mejor, bueno, pues sí, evidentemente si puede tener una marza o una armadura más tocha, pues como Dios. Pero probablemente Maddie se sentiría recompensada de ciertas otras formas. Sí, sobre todo con lazos. O sea, bueno, la mayor Como recompensa sería encontrar a los niños desaparecidos ahora mismo. Realmente es como, me da igual la recompensa, solo quiero encontrarlos. Claro, pero al final Que es es una un tipo de recompensa. recompensa, ¿no? O sea, es Sí, una claro. recompensa que va más a nivel de trama, no es un objeto mágico que sea físico ni es nada mecánico, pero sí, al final no deja de ser ese tipo de recompensas, ¿no? Y esto es lo que nos propone este capítulo, una cosa tan sencilla como pensar en los nombres de los personajes, tanto incluso cuando estás preparando la partida como si estás por la calle dándote un paseo o estás yendo al trabajo, pensar en ello, ya los mantienes en tu cabeza, y luego esta lista de 4 cositas que las puedes tener anotadas perfectamente en una nota a lápiz e ir cambiándolas a medida que vaya avanzando la trama. Sí, y vamos, hay juegos que hacen también un poco esto. En Vampiro, por ejemplo, tienes un apartado también donde puedes escribir qué es lo que quiere conseguir tu personaje, ¿no? Ujú. Y a mí me gusta ahí mucho, y por eso yo tengo muy claro los personajes de los jugadores de la campaña, porque tienen ahí apuntado todo lo que... Quiero recuperar la espada de este, que era un espadachín muy bueno, pero cuando lo mataron se lo han robado y me caía bien. Bueno, es Claro. un poco más complicado que eso, pero quiero llegar a tal rango de la camarilla para que pueda poder tener el poder suficiente para tal cosa. Bueno, pues tienen ahí todo, o sea, quiero seguir con el legado de mi Sire, que ha sido asesinado recientemente, ¿eh? Leopold. Un saludo para Juan. Sí, bueno, pues ahí yo también controlo todo y directamente en la ficha de los personajes, pero sí, o sea, aunque las notitas están muy bien para una sesión, si quieres tener claro los personajes, lo mejor es algo que hablamos cuando hablamos de John Wick, que es hablar Ujú. con tus jugadores a ver qué mierda quieren, Claro, básicamente. Mierda. efectivamente. Comunicación siempre a tope. Sí, Venga, ya van 2 € en el programa de hoy que te gastas en básicamente. sí. Y Voy lo a que hacer queda. luego, escucha, luego a final de temporada voy a hacer un recorte de absolutamente todos los programas diciendo básicamente y los voy a ir pegando, ¿vale? Para ver cuántas veces has dicho básicamente y cuánto dinero me debes. Eso me parece horrendo y maravilloso a la vez. Pero del capítulo 3 antes de que ya pasemos un poco a comentar por encima los otros, hay una Ujú. cosa que me gusta mucho que dice los players, ¿ves? Es que estoy aquí yo ya tengo que traducir a la vez y no me da la cabeza. No te da la patatina. Los jugadores quieren, me gusta mucho cómo utilizan la frase, quieren que sus personajes hagan cosas. Básicamente. Y eso es lo primero que tienes que recordar, que sí, trama y todo lo que tú quieras, pero deja que hagan cosas. Eso es lo Sí, primero. sí, sí. Que Prepara situaciones en las que ellos puedan, con las que puedan interactuar. claro, tú deja que metan las manos en el mondongo. Es decir, sí, o sea, tu trama puede estar muy bien hilada, pero los jugadores van a querer meter las manos ahí y eso es inevitable. O sea, Sí. que aléjate un poco del tropo de soy escritor maravilloso, escríbete tu novela si lo quieres, ¿no? Pero deja que los jugadores metan mano, que al final probablemente salga una trama mucho más chula, mucho más divertida, con
huecos por donde tú no te los habías imaginado, que te van a forzar imaginativamente a improvisar un poco, que también te va a venir bien, te va a sacar de tu zona de confort, ¿no? Y luego va a crear una trama en la que al final habéis hecho entre todos, ¿no? Creo que queda siempre mucho Sí. más interesante. O sea, cuando juegas de rol, la trama debería ser de todos. Ya está. Claro. Esa es la conclusión. Efectivamente. Por ejemplo, precisamente, no es ahora a nivel de trama, sino a nivel de setup. Por ejemplo, me gusta mucho, trayendo otra vez esos terroristas a la mesa, ¿no? Ese último capítulo que hay de Estación Base, ¿no? Sí. Que es un generador de campaña que te permite sentarte en la sesión cero con toda la mesa y entonces te creas en la sesión cero un pueblo entre todos, un pueblo al estilo eso, Twin Peaks o al pueblo de Stranger Things, en el que todos en común decidís qué cosas hay en el pueblo, qué gente, cómo se llaman, qué tipo de rollos puede haber y demás, y luego ya te creas los personajes, ¿no? Algunos serán de ese pueblo y otros serán agentes de la Ordo Veritatis que vienen al pueblo a resolver casos, ¿no? Entonces, eso ya te permite, en vez de meterles una chapa, como decía Marlock en un programa de los que hacían, en vez de meterles una chapa de 3 horas a los jugadores contándole el pueblo que tú te has creado, lo creáis entre todos. Y creo que ya de primeras genera muchísima más conexión un pueblo hecho entre todos que un pueblo hecho por el máster, que vale, sí estará muy guay y todo lo que tú quieras, pero tú no has puesto tu huella dactilar ahí, ¿no? Y esto es más o menos lo mismo. Si tú acabas haciendo la trama, luego terminas la crónica y dices, bueno, pues este tipo de cosas las habéis hecho vosotros por vuestra cuenta y yo no he metido mano ninguna. Entonces, yo creo que genera mucha sensación de recompensa, ¿no? Sí, ya yo creo que el rol está yendo un poco por aquí. Se me ocurre nada más. Ayer te comentaba un caso, pero dos en concreto ahora mismo. Uno es Sangre y Honor, que es un juego de rol un poquito indie también de John Wick. Nos encanta este tremendo señor. Y en ese lo que se propone es básicamente jugar rollo samuráis, Japón feudal, tal. Y ahí creas el clan, o sea, los jugadores se crean su personaje, pero entre todos se crea el clan. Se pone qué hay donde vive, en qué zona está el clan, cómo se llama. Además, el nombre tiene una mecánica también según lo que signifique. Tienes Qué que guay. elegir qué hay en el clan. ¿Tienes campos de arroz o tienes una forja? Porque según eso, pues igual hay movida porque no tienes suficiente comida o dinero o necesitas importar armas. En fin, bueno, y hay muchos edificios, digamos, ¿no? Eso me recuerda un poco como cuando juegas a cualquier juego de construcción un poco. Sí, Pero cuando jugabas a Age of Empires. sí, le das ese sabor y además también creas al daño. Bueno, no sé si también lo puedes elegir en el máster, pero la idea es que lo crees con, digamos, virtudes y defectos, algo así, ¿vale? Ujú. Y luego Blades in the Dark, que algún día traeré porque todavía no me lo he leído del todo, pero sí sé que aparte de crear los jugadores, sus personajes, se crea la banda criminal, porque esto es un juego en el que los jugadores pertenecen a una banda criminal en una ciudad ficticia, eh, muy oscurita y muy edgy y dark, Como ¿vale? te gusta a ti. Sí. Y el juego se da un poco de dar golpes. Lo que pasa es que la ciudad, pues, te viene muy bien indicado quién controla cada zona, qué bandas hay, cómo funciona un poco la nobleza allí, en fin, todas estas cosas. Ujú. Y ahí, pues, los jugadores van a elegir qué quieren hacer. Quiero decir, tú no vas a meter mucha mano. Es, bueno, vamos a pegarle un golpe a la banda de no sé qué y la historia la van haciendo ellos. O sea que Claro, que realmente al final es un poco la filosofía de esos PBTA, ¿no? Sí, sí, PBTA. Es que no he jugado a otro PBTA que ese. Bueno, que estoy leyendo encima. Pero es un poco la filosofía que también vemos aquí para incluso D&D, ¿no? Que es, deja que los jugadores toqueten. Sí, 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 que al final, mira, te favorece en muchos sentidos, en el que preparas menos, porque al final la trama te la van a hacer un poco ellos con las cosas que tú ya has delineado, lo cual reduce tu tiempo de preparación y hace que ellos se sientan mejor. Es que volvemos al mantra, prepara lo que te beneficia. Justo utiliza las herramientas claves para que luego ellos las toqueten como quieran y al final tú te has ahorrado tiempo y ellos se lo han pasado genial y te vuelven la semana que viene, segurísimo. Sí. Así que bueno, yo creo que en este punto lo hemos dejado bastante clarinete, ¿no? Dirían Lo algunos hemos más dejado muy entendidos de la claro. música. Sí, sí, sí. Con lo Venga. cual, si quieres, hacemos revisión de los puntos que nos quedan, que las semanas siguientes iremos trayendo en detalle para comentar ya las cositas clave, ¿no? Pero que ahora os vayáis con la idea un poco de cuáles son los 6 pasos, ¿no? Esta maravillosa checklist de como DMs vagos que intentamos y aspiramos ser, ¿no? Sí, si quieres sigo yo con el siguiente, que Todo es tuyo. crear un principio, un comienzo fuerte. Un comienzo, bueno, que te meta en la partida, básicamente. Mierda. Eh, y sí, yo lo, Tres. lo noto mucho y esto me gusta porque muchas veces, antes de la partida, la previa, ¿no? Que te empiezas a hablar y a hacer un poco el Ujú. imbécil,
Pues al final estás con tus amigos charlando un rato, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas dices, mira, a ver si nos ponemos y empezamos. Y tú ves que dices, es que no están metidos una mierda en la partida. Claro. Es que la van a liar encima por no empezar tal. Entonces necesitas empezar con un puñetazo en la mesa. Que haga que los jugadores estén ya dentro. Pues si no va a ser complicado seguramente que se metan y eso puede ir bastante mal. O bueno, no ir todo lo bien que debería, realmente. Tampoco tiene que ser una cosa. No tiene que ser muy dramático, realmente. Ujú. ¿Qué pasa? Aquí me ha hecho gracia, porque se nota que esto está dirigido a D&D. Porque te dice, si no sabes cómo empezar, empieza con un combate. Sí, claro, claro. O sea, sí, el tío lo dice, que él escribió esto con D&D En la quinta cabeza. en la cabeza, ¿no? Entonces, claro, como al final el sistema de D&D quinta potencia mucho el combate, pues claro, al final es una herramienta realmente buena, ¿no? Porque al final es una cosa que te pone en tensión, te pone en acción y ya en el momento en el que te vas a meter a trama, a interactuar con los NPCs, con lo que sea tal y cual, ya llevas un rato pensando en mecánica, en cómo está tu personaje y demás. Entonces, es una forma de hacer una transición mucho más suave, ¿no? Que empezar directamente con una sesión de roleo pura en el que estás delante de 15 nobles. Te has metido de una forma más ligera, pero además con el hype de que estás en una situación de mucha tensión, ¿no? Porque al final siempre está tu vida en juego. Para eso, además, aquí no lo pone, pero realmente, hombre, si no vas a empezar con un combate y tal, se trata de tener algo efectista para comenzar. Ujú. Entonces, nada mejor Claro. que literalmente la sesión anterior dejarla en un punto que digas al jugador, me cago en tu vida. Por ejemplo, Es nosotros en la partida de que vamos a jugar hoy de Strath, aunque sí va a empezar con un combate. Precisamente, o sea, yo vi que el momento era clave, ¿no? Ahí también depende un poco de tu capacidad para mantener el timing del juego, Sí. ¿no? Entonces, sí es verdad que, por ejemplo, yo otro mantra que sigo es corta, o sea, aunque la sesión sea más corta de tiempo, párala en el momento en el que estés arriba, que luego la semana que viene te van a venir con el subidón. Y es verdad, o sea, la semana pasada es verdad que ya llevábamos mucho tiempo jugando porque ya habíamos hecho casi 3 horas, que ya en el ordenador al final se nota, pero es que para mí fue el momento en el de, venga, tiráis iniciativa, os la dejáis tirada y la semana que viene volvemos. Y entonces es que lleváis hablando toda la semana de qué carajo va a pasar porque estáis cagados de miedo. Entonces, ese es el efecto que yo quiero conseguir, que vengáis con ganas y esta noche estéis en tensión cuando entréis. Sí, yo me pasé 2 días después pensando, estamos muertos. O sea, vamos a morir muy fuerte. Y luego ya fue como, tengo que desconectar y no voy a pensar en toda la semana porque si no voy a estar toda la semana rayado, tío. Es que fue qué horrible todo. Pero Claro, sí, pero sí. al final es un poco lo que buscas, ¿no? Sí, Que vengas con ganas a la mesa y yo quiero que tú estés el resto de la semana pensando en qué carajo va a claro. pasar. Si, por ejemplo, te dejo con una escena muy baja después de que he estado yo hablando 5 minutos haciéndos la narrativa del entierro del padre de no sé quién, pues no vas a venir con mucho hype la semana que viene porque ha quedado como concluido, ¿no? Tienes que dejar siempre como en los capítulos de las series, ¿no? el, el hostiazo final, un giro ahí de golpe o un volantazo o algo Sí. que a ti te mantenga en tensión. Es como eso, lo típico de cuando terminas un capítulo que dices, pero ¿cómo pueden ser tan cabrones y dejármelo aquí? Es la misma Sí, sí, filosofía. sí. Literalmente es eso. Literalmente que no, la otra palabra. Es que no, básicamente. Esa. Deberías tú también Bueno, tener que poner 1 euro cada vez que lo digas. pero yo no tengo tanto deje como tú. No, ya, pero bueno. Vale, Dicho con lo esto, no cual. sé si podemos mencionar algo más de este comienzo. Es que a mí me parece muy importante. Me parece. Y bueno, él Ujú. lo comenta en el libro, que un buen comienzo es lo que te va a encarrilar toda la partida. En el momento en que no Sí, comiences fuerte, puedes ir haciéndolo a fuego lento, evidentemente. Pero puede costarte más. A mí, precisamente, en partidas, cuando veo que la cosa no funciona, digo, es que no hemos comenzado, no hemos tenido un comienzo que digas, estamos ahí. claro, Es decir, estamos ya estamos un metidos. poco más espesos, sí, sí. Nos pasa ¿Sabes una algunas cosa, veces. sabes una cosa muy poética? Que cuando volvamos a comentar este libro dentro de un par de semanas, la parte del principio y lo primero que vamos a hablar es sobre el inicio fuerte. Me parece, Ah. Oh, es que eso sí que es cerebro cósmico, de verdad. ¿verdad? Me parece muy poético. Así que si te parece, Sí, pasamos a la siguiente parte, sí, porque la sí. comentaré. El inicio fuerte le vamos a dar mucha caña dentro de un par de semanas. Vamos a delinear aquí el punto número 3 que te dice es delinea escenas potenciales, ¿no? Cosas que pueden pasar sin enamorarte de ellas. O sea, que tengas la capacidad para tirarlas a la basura si hace falta en función de lo que vayan haciendo, pero que tengas un poco la idea general de por qué calles puedes ir conduciendo, ¿no?
Sí, al final lo que intenta decirte es, tienes que saber un poco la línea que en principio los jugadores podrían seguir, a que como siempre, lo que hemos dicho ya más de una vez, los jugadores no van a seguir esa línea. Siempre, si Pero hay 1000 caminos, se encuentran el 1001. Pero si tú tienes preparado una línea, pues ya sobre un poco lo que tenía, dices, vale, si no han hecho esto, pues están pasando estas otras cosas, ¿no? Entonces te sirve como guía. Y es muy importante lo de no enamorarse porque uno de los errores, digamos, más típicos, y yo los he cometido hasta la saciedad, la verdad, Como es, todo. es enamorarte de mucho de la historia y decir, bueno, pues esta escena es que tiene que estar porque lo digo yo. Y tiene que Y estar no, en este momento, sí. antes y de que pase no sé qué. Sí, y no, no. Además, en el máster de guión que yo hice, lo primero que te Ujú. dicen, además, que bueno, a ver, no es rol, pero bueno, hay que crear y escribir Es cosas. y es narrativa, Lo sí. primero que te dicen, tú, da igual lo que escribas, no te enamores porque seguramente vaya a la basura. O sea, que tal cual. Es como, te tienes que acostumbrar a poder poner un poco de distancia entre lo que Claro. va a ser la partida luego cuando la juegues a cuando tú la estás preparando en tu cabeza. O Claro, sea, tienes que es... tener en mente esa pila clásica de basura de las series o de las películas del escritor que está haciendo todo el rato bolitas de papel y tirándolas. Sí. O sea, al final ese es también, esa va a ser también tu vida. Coge esas escenas y no tengas miedo en tirarlas y explorar lo que ellos vayan queriendo. Aprovecha lo que hayas preparado y recondúcelo de la forma en la que creas conveniente a medida que ellos vayan explorando. Pero eso, no te encasilles en que las cosas tienen que ir de A, B, C y D. Efectivamente. A lo mejor tienes que empezar en B, irte hasta D, volver otra vez hasta B, después ir a después C, después D otra vez. ¿Por qué? Porque la trama se lo pide a ellos así y es Y ya como lo está. quieren explorar. Y como tienes el foco puesto en los personajes o jugadores, no debería importarte. Sí, además hay una cosa que no sé si hemos mencionado alguna vez, pero sí la he leído últimamente, la han vuelto a encontrar en un par de sitios, que es que si los jugadores tienen una mejor explicación para lo que está pasando, esa es la explicación oficial. Efectivamente. Es decir, si tu jugador dice algo que mola un montón, pero dices, no, pero esto está creado de otra manera, lo tiras y llevan razón ellos. Y cuando te Claro. pregunten, sí, sí, estaba todo pensado. Estaba todo pensado, estaba todo pensado. Tú ahí les tienes que mentir como un bellaco, pero es verdad que Juega es, sucio. es maravilloso, claro, porque a ti te da una mejor explicación, que al Sí. final siempre está como Dios, cuanto más al 100% de la posibilidad real se pueda llegar a acercar, ¿no? Pero luego además a ellos les genera sensación de recompensa de, joder, Se han qué dado lista cuenta, soy, que lo he sacado, ¿no? efectivamente. Hay que siempre hacer listos a los jugadores. También. Efectivamente. Es como siempre lo mítico de cuando vas a algún sitio y te hacen quedar de guay, ¿no? En plan de lo que usted quiera, señor, y tú, Sí. maravilloso. Dicho esto, también preparar secretos y pistas. Uf, Dice. aquí esto, además, este tío dice que es como la segunda parte más importante. Si a lo mejor para él lo más clave es un inicio fuerte, lo segundo en orden de importancia es preparar secretos y pistas. Él dice de preparar unos 10 Ujú, que bueno, son un montón de piezas de información que puedes dar de lore, de la aventura, tanto del camino que están siguiendo esos personajes, como simplemente un poco de detalles del mundo. Yo ujú. aquí también veo un poco el rollo de ID. O sea, a mí, por ejemplo, para otros juegos no sé hasta qué punto prepararlos sí, pero él, por ejemplo, lo que dice es que no tengas pensado dónde están esos trozos de información, que Ujú. puedan salir de manera natural en el punto en el que, pues, en el que se puedan producir. Es decir, vale, pues tiene sentido que en este momento esta información se conozca. Porque Claro, han venga a colación. encontrado cualquier cosa, se han encontrado una persona, objeto, lo que sea. Y por un lado sí, pero yo creo que por lo menos yo lo estaba intentando pensar, sobre todo pues, con Vampiro. Ujú. Y estaba pensando, hay cosas que creo que solo pueden encontrarse de una manera que tú ya tienes que tener pensada en la cabeza. O de una o varias, pero que no hay manera de que hay cosas que no puedes encontrar de otra forma. Al menos me ¿Y venían, ¿no? por qué? ¿Por qué? O sea, ya así buscando un poco sacarte los pies. Eh, a ver, por ejemplo, es que me estoy poniendo ya en modo cosas muy complejas realmente. O sea, Mm, prácticamente cualquier Bueno. información, siempre, o sea, evidentemente estaría muy bien que tú puedas tener información que puedas sacar con sentido. A mí me ha pasado en este capítulo que estamos jugando ahora, de tengo una serie Ujú, de cosas que me gustaría que encontrasen, algunas sé dónde están porque tienen que estar ahí. En plan, bueno, ujú. pues es que tiene sentido que esta nota que ha escrito este señor contenga esta información, con lo cual si no encuentran esa nota, eso que es extra, siempre no debe ser nada básico que les permita continuar, porque es como un aliciente, ¿no? A que vayan más allá.
Ujú. Pero sí, por ejemplo, pienso sobre todo en temas de historia vampírica y cosas muy, Muy profundas, ¿no? sí, como del el deepest lore, por decirlo de alguna Que te vas manera, a encontrar. que es algo como que in-game tiene que ser muy, 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 muy difícil de saber. Puedes saber que Claro. tal clan tiene estas disciplinas, un poco cómo funcionan, pero tú qué vas a saber cómo funciona, no sé, bueno, quién fue ese señor de hace 800 años, que, bueno, no sé, cosas un poco de ese rollo, ¿no? Claro, yo creo que aquí está un poco más en el sentido de cosas que muevan la trama de forma más inmediata, ¿no? Y que vayan a tener calado en la próxima sesión de forma inmediata, ¿no? Siempre puedes tener esa serie de, como dices tú, de pistas profundas que pueden ir apareciendo en algún punto, ¿no? Y que ya comentaremos cómo él hace esa gestión de pistas en las siguientes semanas. Pero sí es verdad que, por ejemplo, yo creo que va más centrado en el sentido de vamos a poner el ejemplo clásico de D&D, de llega un tío a la taberna y os propone una misión y no sé qué, pues Sí. para tus jugadores se les va la pinza y lo matan porque les cae mal y lo quieren matar. Entonces a lo mejor ya no tienen la información necesaria o se han cargado a un NPC de Skyrim que tenía X misión y demás, que no se te bloquee esa misión, sino que, por ejemplo, evidentemente la información que se veía, si se la han cargado a la tía, pues evidentemente la información se va con su cabeza por ahí, ¿no? Pero en ese caso, déjales la pista en una carta que tenga metida en el bolsillo o ese tipo de cositas. Buscarle Sí, un poco las vueltas para que si no les llega de una forma que tú querías, pues les llegue de otra y que además se lo pongas en el foco de a donde han querido ir ellos, con lo cual eso también les va dando la recompensa de que se sienten listitas. en ese sentido, yo, por ejemplo, sí me acuerdo más de la regla de las tres pistas, de siempre intentar dar Ujú. tres pistas de manera diferente a los jugadores, porque si fallan dos van a encontrar la tercera. Claro. Pero por otro lado, también me parece que si pierden, o sea, si matan a ese NPC, a ver, es una cosa muy bestia, ¿no? Joder, es que también tienen que ser responsables de a lo mejor han perdido algo vital, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no sé, eso ya sería para entrar en otra discusión, pero Pues mira, eso cuando llegue este programa lo comentaremos en detalle. A ver qué es lo que nos propone este señor. sí. Dicho esto, ¿Cuál es la siguiente checklist? Que estamos en el des- punto número sí, 5. desarrolla localizaciones, lugares fantásticos. ¡Guau! ¡Qué maravilla me parece! Básicamente, lo que propone es mm, para crear las escenas, en qué lugar podrían darse y Ujú. que los sitios importantes un poco de esa aventura o de esa sesión que sea lo más probable que aparezcan, tengas también unas pequeñas notas, tres o cuatro pinceladas de cómo son para que bueno, puedas describírselo a los jugadores y siempre intentando ser lo más evocador posible. Claro. Que tan sencillo como que te escribas si están en un pueblo, como es 4 palabras sobre el castillo y un detalle súper fantasioso, otra sobre el río y las ninfas que viven allí. No sé qué. Entonces, va un poco en ese sentido, ¿no? De ser escueto, que es todo un poco a lo que va el libro, a ser escueto, pero a que sea lo suficiente para que a ti te resulte luego fácil ponerte a describir, porque al final hay que intentar tener confianza en nosotros mismos y en nosotras mismas. Y llevamos mucho tiempo queriendo, o sea, mucho tiempo dirigiendo o no, pero tienes que tener seguridad en que vas a ser capaz de ser lo suficientemente descriptiva y si no, pues ya irás desarrollando eso, ¿no? Entonces, de tal forma que tú te sientas cómodo con las 4 notas que seas capaz de hacer y de ahí tirar para dar una descripción de medio minuto larga de eso, de lo que mola el castillo o lo que mola este bosque y que tiene de especial, ¿no? Sí, o sea, serían las notas de PowerPoint que tienes que exponer delante de clase para que te acuerdes de qué mierda va toda la presentación. Claro, pero en vez de tenerte toda la chapa contada y leerla en la mano, soltarla. Sí. ¿Y la siguiente, Ricky? La siguiente, si no me equivoco, sería hacer algo parecido, pero con, en vez de localizaciones fantásticas, delinear NPCs clave, ¿no? Sí. Entonces, también tener escrito el nombre de ese personaje, coger ese generador de nombres aleatorios que hay por internet o esas listas de nombres enormes que hay por ahí, poner unos cuantos, ponerles qué relación clave pueden tener con la aventura, un par de detalles. Yo, por ejemplo, aquí añadiría un toque de la personalidad para algo fácil, ¿no? Y que cuando lleguemos a este punto, yo quisiera compararlo con unas ideas que da Mitchell en su canal de Estaba cómo pensando. improvisar.
de improvisar penejotas, ¿no? Estaba Pero, por pensando en ejemplo, ese vídeo. claro, a mí me parece muy chula la idea que propone aquí, que la veremos en profundidad también, pero dice que le pongas un arquetipo de ficción ya predefinido o incluso que pienses en un personaje de una novela o una serie que ya conozcas y le des ciertos cambios, como por ejemplo, le pone que el cambio más fácil que puedes hacer es cambiarle el género a esa persona y ya tienes un personaje completamente diferente, pero que a ti te resulta muy fácil de rolear y de interpretar muy fácil, ¿no? Sí, o sea, no tengo mucho que añadir porque además profundizaremos más cuando lleguemos Claro. a este capítulo. Ujú. Pero sí, al igual que la localización puede ser importante poder describirla un poquito, bueno, pues con ciertas pinceladas y que a los jugadores pueda evocarles algo y les active un poco la imaginación, esto también me parece fundamental. O sea, los NPCs es que son mucha buena parte de la partida. O sea, si no tienes buenos Claro. NPCs, Te falla mucho porque al final, bueno, vale, una descripción es más corta, al final tienes que intentar ir a lo clave, ¿no? Y al final la imaginación de los jugadores hace mucho, ¿no? Pero claro, un NPC a lo mejor es el bartender que está 5 minutos con ellas y se acabó, pero a lo mejor es un personaje que va a estar a lo largo de varias sesiones acompañando al grupo o que se lo van a encontrar de forma recurrente y necesitas que tenga una buena chicha, una buena amiga por detrás, ¿no? Para que a ellos les resulte interesante y les resulte satisfactorio hablar con él, ¿no? O con ella. sí, 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 porque al final también era para el jugador un poco que le gusta interactuar más con el mundo, pero en general, hombre, necesitas poder rolear a esos personajes. Creo que además no es lo mismo que cuando describes una situación, bueno, un paraje, cualquier cosa, bueno, cualquier lugar, ¿no? Que en el momento en Ujú. que además tú no solamente vas a decir cómo es ese personaje, vas a ponerle voz, o sea, vas a hablar como Claro. él. Entonces también todo lo que digas, si tú sabes cómo es, vas a saber si dice muchas palabrotas, si dice pocas, si es tímido, si no es tímido. Al final eso también hace al personaje. Entonces me parece que es más complejo, por ejemplo, que describirlo en algún lugar. Claramente. ¿Cómo reacciona a lo que le preguntan o a lo que le dicen los personajes? Si se siente amenazada, si no. Uf, es mucho más complejo y Sí. este vendrá en profundidad. Y el siguiente Claramente. consejo, que ya nos quedan solo dos, Ujú. es preparar a los monstruos relevantes, es decir, a los enemigos de los personajes. Claro. Y a mí personalmente es lo que más me cuesta medir en vampiro. Es el saber cómo equilibrar las batallas. En el sentido de ID lo tiene un poquito más fácil con el rango ese de los monstruos de dificultad o de no sé cómo se llama. Sí, el challenge rating. Sí es verdad que no es la mejor herramienta del mundo y muchas veces es difícil medir, pero te da por lo menos una idea general. Sí, y bueno, lo que dice, también prepáralo no solamente en cuanto a nivel, para que sea una batalla satisfactoria en la que se pueda ganar, pero que a lo mejor haya que esforzarse mucho o que tengas que tener alguna jugada un poco más bien pensada, saber cómo puedes sacar provecho de la situación, del terreno, de ese monstruo en concreto. También es si puedes llevar esos monstruos a, bueno, monstruos que puede ser también cualquier personaje no jugable, a que sea un Ujú. enemigo personal de la historia de cualquier personaje, si se relaciona de alguna manera con toda la crónica o se relaciona con alguien del grupo en concreto, bueno, todo lo que sea tener también claro en el combate cómo va a funcionar eso con el grupo. Claro, es que, por ejemplo, no es lo mismo encontrarte unos kobolds o unos goblins random por el camino que te intentan asaltar, que es evidente que eso puede pasar y al final el mundo está vivo y ellos tienen sus intereses y te puedes cruzar en su camino, ¿no? Pero, por ejemplo, no me resultan tan personalizados esos como, por ejemplo, en nuestra crónica de Tiranía de Dragones, como, por ejemplo, los hombres rana, que creo que han quedado como mucho meme y mucha coña dentro del grupo, ¿no? Y demás, que al final tenían un cierto carisma, tenían una sensación más chula de están viviendo en un pantano, tienen una guerra encubierta con los hombres lagarto, nos aliamos con los hombres lagarto para ir en contra de los hombres rana que nos están oprimiendo. Creo que le da muchísimo más interés a este tipo de enemigos, ¿no? Que están, eso, en una localización acorde con su forma de vida, con su estilo, su demás, que eso, unos goblinoides aleatorios que os pueden asaltar en donde pille, porque total nos vienen a atracar y es lo único que quieren, ¿no? Sí, incluso también, ¿cómo se llamaba? No sé qué, Mondath, que era una de las Fulham. primeras... Frulan Mondath, que era una de nuestras primeras enemigas en la crónica. Fue como el primer boss así tocho que tuvimos.
Y en lugar de matarla, la capturamos para sacar la información y tal. Y además conseguimos convencerla de que se diese cuenta de que lo que estaba haciendo era una mierda como un camión, que por favor dejase de ser mala. Tal cual. Y mira, y por ejemplo, recuerdo aquella batalla y recuerdo precisamente con lo que estabas diciendo antes, me recuerda a esa frase con la que hablábamos también de John Wick hace unas semanas. Por favor, escucha ese podcast. De los jugadores quieren ganar, pero quieren ganar sudando y por los pelos. Entonces, al final, también fue lo que pasó en aquella batalla, porque estabais 3 personas inconscientes y al final quedó uno en pie o 2 en pie y la terminasteis de cargar de coñísima. O sea, de coñísima. Y yo creo que ese es uno de los combates más gordos que hemos tenido en Tiranía. Y otro, hombre, el más gordo yo creo que ha sido el dragón. O sea, Sí, el del el dragón. dragón, yo dije, estamos más muertos, estamos muertísimos. Buah, el del dragón fue interesantísimo, Sí. porque estabais en la mierda. O sea, no cayó tanta gente al suelo, pero el peligro era mucho más consciente porque cada golpazo que daba se notaba Ujú. muchísimo. Se notaba Sí, y muchísimo. os congelaba, os metía miedo, hacía un montón de acciones en cada turno, tenía acciones legendarias que podía meter por el medio de vuestros turnos. Al final Joder, era y un enemigo muy duro y os quedasteis todos muy faltos de recursos. sí, o sea, bueno, menos Zug que como siempre decidió, no, es que no voy a tirar mis cosas porque no son tan efectivas como gracias. Pero, por ejemplo, llevamos otro NPC, que además lo controlaba yo, porque bueno, es alguien que está relacionado con mi personaje, pues lo usaba yo también. Ujú. Y también, de hecho, o sea, si no llego a una habilidad que tenía de, no sé, de paladín, clérigo o lo que sea, de cuando vayas a morir te quedas a uno de vida una vez, vamos, o sea, Aerein creo que había ido a... Sí, totalmente a la mierda. Sí, Porque además y... era en una torre pequeña, tú no podías estar lejos, que es tu posición ideal, con lo cual te complicaba un poco la Sí, existencia. sí. Sí, y tuvimos suerte en algunas tiradas y bueno, en fin. Pero fueron Mm. combates muy memorables y sí, o sea, John Wick es que lleva toda la razón del mundo. O sea, Toda hay la que razón, ganar, hay que pero jugar. justito. Sí, por eso hay importancia de medir los niveles de los combates, Ahí ¿no? está, ahí Y está. luego, qué último punto tenemos en esta checklist, Algo que Álvaro? hemos mencionado al principio, que es las recompensas. Aquí lo define, bueno, como los objetos mágicos y tal, al centrarse más en Ujú. D&D, como decíamos. Pero bueno, es un poco todo lo que... Bueno, realmente lo habíamos mencionado, ¿no? ¿Qué maneras hay de poder premiar a los jugadores? Sea tanto de maneras mecánicas como también hablando un poco más de ese lore o de evolución de personaje. Claro, ahí, por ejemplo, tienes que saber lo que le interesa a cada jugador y a cada personaje. Es decir, ahí entra mucho en juego lo que hablábamos en estas anteriores podcasts de vamos a hablar con nuestros jugadores a ver qué les gusta, a ver qué les emociona y al final no deja de ser un tipo de recompensa en un lado de la mesa y luego, una vez rasgado el velo y metidote dentro de la partida, qué bonito me ha quedado eso. Una vez metido dentro de la partida y conociendo las motivaciones y las recompensas que puede tener esos personajes, que al final es una de las primeras partes que tienes que revisar, ¿no? En esa parte de estudiarte de nuevo a los personajes jugadores, al final darles cositas que a ellos les interesen a nivel eso, de la trama. Si están buscando un objeto mágico chulo, pues mira, darle algo parecido que esté un poco en el interés de lo que va buscando ese personaje de forma mecánica. Darles recompensas con socialización de algún tipo de colega. Darles información que llevan buscando X tiempo. Al final darles, o sea, que se note un poco el refuerzo ese positivo, ¿no? Sí. Refuerzo positivo y personalización. Es el resumen. Efectivamente. Son creo que los Esto, dos conceptos. Que por cierto, eso de mm, rasgar el velo no sería una referencia a eso ah, terroristas muy velada. apenas. Es que Vaya, tengo vaya. tanto hype con esta mierda. Ay. Bueno, pues en realidad con eso hemos cubierto un poco los tres primeros capítulos Sí. y yo creo que sobre todo ese capítulo 2 es central. O sea, Ujú. es lo que te va Es a muy explicar. importante. Hombre, es una síntesis de lo que luego vendrá, ¿no? Así Claro. que, en Me parece principio, fantástico. Me parece fantástico. Mira, vamos a sí. darle una última vuelta. En ¿A plan, qué? vamos Sí, sencillamente vamos a, los a nombres. escribir, a decir los nombres. Que en esta checklist lo que tenéis es que revisar los personajes jugadores, el inicio fuerte, que siempre es súper importante, delinear esas escenas potenciales y empezar dando secretos y pistas. Estas son las 4 primeras. ¿Y cuáles son las 4 últimas, Álvaro? Las cuatro últimas es desarrollar las localizaciones, los lugares. Ujú. eh, También remarcar y escribir esas pequeñas notas sobre los NPCs más importantes.
elegir correctamente a los monstruos y a los enemigos que se van a encontrar. Y por último, esos objetos mágicos, esas recompensas, cuáles son los que quieren los jugadores y poder personalizarlas al gusto del jugador y también del personaje. Y con esto, en principio, haciendo un resumencito en media hora de estas 4 cosas y teniéndola en un folio delante de la mesa, con esto deberíamos ser capaces de tener para una sesión de 4 horas. Efectivamente. Sorprendente, pero podría llegar a ser cierto. Todo está ahora en que trabajemos en ello y veamos bien cómo se hace esto. Sí, sí, sí. Ay, pues yo también tengo muchas ganas de seguir revisando este libro. Seguro que nos viene bien Ujú. como masters joder, Seguro. nada mejor que a la vez que vamos realizando, bueno, analizando un poco y contando en el podcast cómo funciona, que también lo pongamos en práctica en las sesiones y seguro que podemos dar algunos detallitos de cómo nos ha ido funcionando, ¿no? Efectivamente, mira, yo he ido leyendo, o sea, yo leí este libro hace un par de veranos, me maravilló completamente y me hizo cambiar el chip para una serie de cosas, ¿no? Y me ha venido fenomenal. Lo que pasa es que estoy seguro que ahora una segunda lectura más Ujú. pausada, más larga en el tiempo, preparándola para el podcast, a mí personalmente me va a venir fenomenal. Seguro que a ti también. Comentaremos qué cosas hemos aprovechado para las últimas sesiones y lo que más nos gustaría, yo creo, tanto a ti como a mí, es que si os animáis a probar alguna de las cosas que comentamos aquí en vuestras siguientes sesiones, sería magnífico que nos lo contéis, que nos lo dejéis en Sí. comentarios en YouTube, en Twitter, en iVoox, donde queráis, pero sería magnífico que si vosotras directoras os sentáis y decís, bueno, voy a probar esta semana y tal, que tengo una sesión un poco más light y a lo mejor me siento un poquito más tranquila con la sesión que me viene por delante porque la tengo muy controlada. Voy a probar a hacer esto de la checklist que cuentan estos 2 zumbaos de la cabeza y luego nos decís qué os ha parecido. Buah, sería magnífico. Y no solo ponerlo en práctica, sino también contarnos cómo la llevaréis, cómo llevaréis todo esto a cabo, ¿no? Porque no es lo mismo, aunque puedas apuntar esas notas, cada uno al final también lo va a llevar un poco a su terreno. O si hacéis algo así, aunque no sea exactamente lo que dice este libro, cómo preparáis un poco esos PNJs o cómo revisáis a los personajes, en fin, también vuestro modo concreto de hacerlo. Sí, eso nos encantaría escucharlo. ¿Qué cosas a lo mejor vosotros compartís y vosotras compartís con esta checklist? ¿O qué cosas quitaríais si a vosotras os sobran? ¿O qué cosas añadís para facilitaros tal? A mí me parecería fantástico y redondo que completáramos y modificáramos esta checklist entre todas. Sería genial. Sí, 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 totalmente. Así que ojalá, por favor, siempre Twitter está ahí, los comentarios de YouTube, no sé si en iVoox hay algo para En iVoox comentar. también se pueden poner comentarios, sí. Pues ya está, sí, será por lugares, será por lugares. Efectivamente. Contactar con nosotros que somos chavales majos, no nos comemos a nadie, somos amorcito o lo intentamos. Somos barba. Así que, tal cual, somos barbita. Así que, por favor, dadnos amor y dejadnos vuestras ideas, que siempre nos encanta. Y yo creo que disfrutaríamos mucho incluso comentándolas en programas posteriores antes de Sí, empezar. sí, sí, totalmente. Dicho esto, Ricky, siempre es un placer, Lo pero mismo digo, tío. hasta aquí vamos a tener que despedirnos. Hasta la Una semana pena. que viene. Bueno, pero eso se hace en un momento. Cuando nos queramos dar cuenta, ya estamos Sí, otra vez de sábado y ya estaremos trayendo una review de algún juego que decidamos esta semana a ver a qué ver qué nos quiere hacemos. traer el tremendo Álvaro. Así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos y pones todo en práctica y hasta la semana que viene. Hasta luego.